Empezaré diciendo que me parece un atrevimiento. Sé que hay grandes sorjuanistas en México y me parece un atrevimiento ir a una institución mexicana para hablar justamente de una eximia pensadora, poeta y creo que también de manera más o menos oculta y clandestina gran política, aunque política desde un punto de vista muy civilino, como fue Sor Juana. Sin embargo, me atrevo a ello precisamente porque creo que no deja de tener una cierta actualidad el tema de la configuración de una nación tan potente, tan extensa como es ahora la República de los Estados Unidos de México y que en su tiempo, en las postrimerías del siglo XVII, jugó un papel importante justo en el momento en que un rey absolutamente enloquecido y enclenque como era Carlos II de Austria, daría origen a una guerra de sucesión en el que la Casa de Austria, que era la que obviamente pues tenía puestos los virreyes en las distintas regiones de América, pues fue sustituida por la protección de la dinastía borbónica y por lo tanto con la idea de una nación centralizadora, con lo cual los posibles sueños no solo de una autonomía, sino incluso de una independencia de México, guardando todo el cariño que se pueda tener, digamos, a la madre, una independencia con la que soñaron efectivamente pensadores ilustres como Sor Juana Inés de la Cruz, y no solamente ella, pues baste recordar a Carlos de Sigüenza y Góngora. Pues bien, sobre esto vamos a hablar entrando en la primera operación importante. Digamos, se trataría de exaltar, para comenzar, las antiguallas. El término tan bello se debe al Inca Garcilaso de la Vega y lo refiere a Perú, pero nosotros lo podemos referir perfectamente a México. Las antiguallas americanas como, digamos, sustitución de la vieja mitología tan importante en los siglos XVII y XVIII, la vieja mitología heroica romana, griega y romana, por, digamos, deidades en las que se plasmara, digamos, el ideal de una nación incipiente. Y la fecha exacta sería 1680, cuando se erige un arco del triunfo al estilo de las que se solían representar en Roma cuando volvía un dictador o un general victorioso, un arco de triunfo, en este caso, para eh, decir, recibir a los marqueses de la Laguna, los nuevos virreyes de la Nueva España. Este arco es enormemente interesante desde el punto de vista de una, casi podríamos decir, mitología política o incluso una teología política, porque en ella no son los héroes clásicos, ni tampoco, digamos, los grandes reyes españoles, sino los emperadores aztecas, los que sirven de ejemplo y de premonición del nuevo rey de una nueva España, o casi podríamos decir, si ustedes quieren, de otra España. En efecto, en el libro de este sacerdote de Sigüenza y Góngora, él se llama Teatro de Virtudes Políticas que constituyen a un príncipe, advertidas en los monarcas antiguos del México imperial, se refiere este sacerdote católico a esas antigüedades nuestras, dice, empleando unos términos que poco lugar dejan a la duda sobre sus intenciones, que paso inmediatamente a citar. Siendo mi propósito, dice, ofrecer ejemplos que imitar, sería ofender a la patria, y atiendan ustedes que está diciendo a la patria, ir a pedirlos a unos héroes extranjeros, de nuevo el término
está cargado de significado, de los que los romanos aprendieron la práctica de las virtudes y todavía más cuando hay abundancia de preceptos para instrucción política entre esos pueblos tenidos por bárbaros. Se refiere obviamente ahora a los pueblos americanos. Y por cierto, la figura central que escogen tanto Sigüenza y Góngora como Sor Juana, que también mandó erigir un arco triunfal en la fachada occidental de la catedral, digo, eligieron la figura mitológica de Neptuno para, la simbología es obvia, para exaltar la figura de un marqués que se apellidaba Marqués de la Laguna. ¿Por qué Neptuno? Sigüenza y Góngora, en el preludio tercero de su relación ya citada, emplea una sínodo en la que se pasa de la analogía y la directa alusión de la donación de Moctezuma a Quetzalcóatl, de ahí a Neptuim, y por fin desemboca en el virrey. Es una suerte de traslatio imperii, de traslación del poder, porque Neptuno, dice Sigüenza, no el fingido Dios de la gentilidad, le interesa recogerlo, remitirlo, al contrario, al contexto bíblico del Antiguo Testamento. Dice Sigüenza que es el hijo de Misraín, nieto de Cham, es decir, de Sem, bisnieto, por lo tanto, de Noé, y progenitor de los indios occidentales. Así pues, quedaba unido simbólicamente el inicio de la dispersión de las razas y pueblos después del diluvio, quedaba unido simbólicamente, digamos, a esa progenie que se estaría representada en la actualidad por los indios occidentales. Y aquí también quiero dejar una cosa curiosamente en claro. Tanto Sigüenza y Góngora como la propia Sor Juana entienden muy lógicamente por Occidente, justamente a México y los demás pueblos de la América, porque siguiendo una muy vieja idea, digamos, casi astrológica más que astronómica, ex oriente lux, es decir, la luz habría venido desde el este, desde el oriente, y se habría detenido en un momento en Europa, pero ahora habría saltado justamente a América, de manera que Europa se configura como el pasado de América y América, en cambio, como dirá después Hegel, como la tierra del futuro. Pues bien, este Neptuim, identificado con Neptuno, corresponde a una confesión de Flavio Josefo al hablar de las antigüedades griegas y de los dioses griegos. Dice Flavio Josefo que por lo demás no sabemos nada del nombre Neftemí. Según nuestro erudito mexicano, en cambio, dice, eso significaría que si los antiguos tenían tan confuso el nombre, era, dice Sigüenza, porque no podían nombrar con exactitud el lugar de su nacimiento, al tratarse de un pueblo nómada, y por esta razón sigue, su nombre se cambió y ellos seguían siendo desconocidos. Pero ya podemos conjeturar cómo y en qué pueblo van a ser reconocidos los hijos de Neptuín, no sin la consabida estrategia del victimismo. A saber, según de Sigüenza y Góngora, los hijos de Neptuín son los indios y especialmente los mexicanos, los indios occidentales, repito. Dice de Sigüenza, un pueblo arrancado de sus aldeas, extranjero en sus propias tierras, un pueblo desparramado por la necesidad de defender su tierra y hecho pedazos por su pobreza, un pueblo terrible en su sufrimiento y del que después no ha habido nunca otro que fuera tan paciente en su desgracia, un pueblo que busca siempre remedio para su perdición y se encuentra pisoteado por todos. Como se ve, el victimismo es aquí total. Presenta un cuadro casi apocalíptico de la frustración de los indios occidentales. Por fortuna, y usando Prodomo Sua en su propio favor, esa promesa de Sigüenza anuncia inmediatamente y de una manera muy retórica la nueva redención. En efecto, dice, ellos tenían una profecía
gentem expectantem, que el que era su verdadero rey vendría algún día a gobernarlos, porque los que al presente mandaban en el imperio eran solo unos sustitutos suyos. Y no parece descabellado pensar que ese rey mentado no sería ni Felipe II antes, ni desde luego el enloquecido Carlos II de ese momento, sino justamente el nuevo virrey de la América novohispana. Por su parte, el arco mandado levantar por Sor Juana Inés de la Cruz en la fachada occidental de la catedral también se centró, como es natural, en el Neptuno alegórico. Era esa concentración, Neptuno, Neptuín, el virrey de la laguna y la propia laguna, que era la Ciudad de México, sobre la cual se había construido la Ciudad de México. Así que es un pretexto utilizado por ambos pensadores de ambos eruditos para destacar el elemento marítimo y otras virtudes de Neptuno en relación a la laguna sobre la cual se había edificado la ciudad de ustedes, aunque Texcoco, bueno, era el parte y era la parte norte de la laguna, pero de alguna manera forma parte del gran conglomerado central de la Ciudad de México. Neptuno es interpretado por Sor Juana como el arquitecto por excelencia de la antigüedad clásica. Habría sido una figura, una premonición de la virtud del nuevo virrey, la cual, reiterada, se tratará en las pinturas distribuidas en los 8 tableros del Arco de Triunfo, colocados, como he dicho, sobre la fachada occidental de la catedral. Una alegoría de la octava tabla dice precisamente que si los muros de Troya acabarían siendo destruidos desde dentro por el famoso caballo, los muros de la catedral serán en cambio inamovibles e inexpugnables por estar protegidos bajo la advocación de un numen mejor, obviamente el dios cristiano, y de un mejor arquitecto, no menos obviamente el nuevo virrey. Dice Sor Juana, si debió el teucro, es decir, el troyano, a la asistencia del gran Neptuno, fuerza y hermosura con que al mundo ostentó sin competencia el poder de divina arquitectura, aquí anumen mejor la providencia, sin acabar reserva esta estructura, porque reciba de su excelsa mano su perfección el templo mexicano. La analogía parece evidente. La nueva catedral representa simbólicamente la condensación y la centralización de la futura América mexicana. Y así termina la égloga de Sor Juana. Entra, le dice al virrey, que de presagios asistida la plebe humilde, el noble cortesano, medir quisieran con tu augusta vida cuánto imperio te fía el joven hispano. Tu gloria desde aquí será aplaudida, del docto, del inculto, del villano, del claustro pío, del sagrado clero. Mas, si de todos es, ¿a quién número? Por desgracia, este fue un sueño que pocos años después de la muerte de Sor Juana y de la de Sigüenza con la que acaeció en 1700, 5 años después de la de Sor Juana, digo que ese sueño se desvanecería tras la centralización de una España afrancesada, como hemos ya señalado. Pero vamos por partes. Por utilizar, si me permite, una expresión famosa y un tanto, digamos, tristemente famosa, a saber, la de Heidegger guiando supuestamente al Führer, a Hitler, también cabría decir que Sor Juana, en cuanto a la viviente autoconciencia del mestizo, cultural y étnico, más que racial, pretenderá guiar al virrey, intentando sutilmente que el poder del arrogante español dedicado a esquilmar y despojar de sus tesoros las venas de América para vaciarlos en España y dilapidarlos luego por Italia y Flandes, que ese poder, digo, acabe por reflexionar literalmente, por combarse, por curvarse para constituirse en una potencia estrictamente novohispana y en beneficio de una todavía no nata nación, una nación que aún no habría nacido, pero que sí es verdad que los pueblos los crean los poetas, esa vieja idea. Sor Juana es la que intenta justamente la operación increíble
de convertir en criollo al noble de origen español. Una verdadera invención simbólica esta, a saber, la de hacer de un México procolombino justamente la nueva España fecundada, digamos, desde arriba por los virreyes a los que se intenta seducir para que acaben tomando, digamos, el imperio de la nueva nación, del nuevo imperio. Ahora bien, Sor Juana, desde luego no era indigenista. Si mi interpretación es de algún modo plausible, lo que esa aristócrata del espíritu, podríamos decirlo así, con Ortega y Gasset, intentó seguir una vez más una vía muy antigua, abierta desde Mesopotamia por el famoso sueño de Daniel, al igual que estaba haciendo contemporáneamente Bossuet a favor de Francia, la Francia de Luis XIV, el rey Sol. También Sor Juana Inés de la Cruz se afanaba por probar lo hacedero de una verdadera traslatio imperii, traslación del mandato del imperio, para ese lugar que mucho antes de que Hegel lanzara ese conocido apotegma, bien habría soñado con ser América la tierra del futuro, la tierra del porvenir. Solo que la América mexicana soñada por Sor Juana y por de Sigüenza y Góngora era muy distinta a la del capitalismo industrial y depredador fríamente examinado por Hegel y que todavía de alguna manera sufre México y no solo él, seguramente el globo entero por la situación de la geopolítica actual. De este modo, Sor Juana ampliaba muy coherentemente la vieja idea ya señalada de la coincidencia entre el curso diurno del Sol, de Oriente a Occidente. Para ella, como decíamos, Occidente es México, frente a una Europa que sería justamente el Oriente, el pasado de América. Entrando ahora en materia y concretando ese sueño, como viviente encarnación de una hibridación armoniosa de culturas, no es extraño que Sor Juana, en su loa a el divino Narciso, un auto sacramental muy importante del cual hablaremos luego, amparándose en la sagrada efigie del personaje que representa la religión, se entiende obviamente la religión católica, no es extraño, digo, que presente Sor Juana su programa de instrucción a la gentil idólatra mexicana como una repetición de la estrategia seguida por San Pablo para digamos, cristianización de los gentiles, es decir, de todo pueblo que no fuera el pueblo judío, en este caso, de todo pueblo que no fuera justamente el representado por la dinastía española de los Austrias. San Pablo es una figura extraña, una especie de mágico prodigioso que escribe en griego, siendo de raza judía, que tiene a gala proclamarse ciber romanus, ciudadano romano, y por lo tanto que es de todas partes y de ninguna, y que no tiene empacho en poner al dios cristiano sobre un vacío pedestal ateniense dedicado al dios desconocido, como se señala en los Hechos de los Apóstoles. Y al ser ese altar de los griegos dedicado al dios desconocido, es fácil para San Pablo decir ese Dios desconocido por vosotros, por los griegos, es el Dios verdadero, es el Dios, digamos, Dios Padre con su Hijo y el Espíritu Santo. Pues bien, Sor Juana, de una manera sorprendente, disfrazada ella misma del personaje religión, se hace pasar, quiere pasar justamente por ser el San Pablo mexicano, el San Pablo creador de la nueva nación. Y dice así, atentos porque el verso es realmente interesante. De Pablo con la doctrina tengo de argudir, es decir, tengo que discutir, pues cuando a los de Atenas predica, como él tiene la noticia de que a un Dios desconocido ellos un altar dedican, así yo, así ella, Sor Juana, ¿qué ocurre? Ocurre un doble atrevimiento. De un lado, ella misma se presenta como especie de Pablo ultramarino. Por otra parte, convierte a sus mexicanos en otros atenienses, que han de ser rebautizados si quieren alcanzar la verdadera nación que ella propone y está justamente incipiente, en agraz, casi dispuesta a nacer, a renacer del viejo
imperio azteca. Y no es extraña esa alusión con el apóstol de las gentes, es decir, con San Pablo, porque hay paralelismos claros entre los dos. Tanto Pablo de Tarso como Juana de Albaje Ramírez están, por así decir, exiliados de sí mismos, siempre fuera, sin lugar, clavados en la encrucijada de varios mundos políticos y sociales y sin poder pertenecer en puridad a ninguno de esos mundos. Juana eligió al cabo vivir antitéticamente, o sea, abrirse al mundo y sobre todo a los poderes de su mundo, del nuevo mundo, desde el voluntario encierro en una celda, primero a los 16 años, en un convento carmelita y poco después en el convento jeronimiano, desde donde irá tejiendo pacientemente el gran plan. Y es que, como buena astróloga y astrónoma, Sor Juana comienza por enaltecer en una suerte de geografía trascendental de ribetes mitológicos la verticalidad con que los rayos solares alcanzan a su tierra. Ella ha nacido, dice, allí donde fulminante a la torridad del sol rayos perpendiculares. Una declaración orgullosa dirigida contra la superstición europea, según la cual los hombres verdaderos habrían de proceder de la zona templada, es decir, de Europa. Por el contrario, Sor Juana hace decir nada menos que a Cristóbal Colón, en la escena quinta de la loa al mártir del Sacramento, lo siguiente: la tórrida es habitable en beneficios del cielo. Más significativo aún es que en una nueva y audaz traslación, en el Divino Narciso recoge Sor Juana igualmente la famosa reivindicación de la reina de Saba en el Cantar de los Cantares: Nigra sum sed formosa, soy negra pero hermosa. En efecto, en ese auto sacramental es la naturaleza humana la cual dice, identificando así la genuina humanidad con los habitantes de la América, dice Sor Juana, o dice religión, o mejor, dice la nación mexicana, la naturaleza humana, en suma. Mas no estés atendiendo al si del sol los ardores me coloran. Mira que aunque soy negra, soy hermosa, pues parezco a tu imagen milagrosa. La imagen es justamente la de la Virgen María y la imagen es la de la acción mexicana, para la cual la Virgen de Guadalupe es la verdadera encarnación de la nación mexicana y su relación con los poderes celestiales. Por cierto, repárese, por el otro lado, en que el protagonista, Narciso, es identificado con el hombre Dios, es decir, con Jesucristo, y que anda perdidamente enamorado de esa naturaleza humana, como recuerdan ustedes el mito según el cual Narciso vio su imagen reflejada en las aguas, intentó besarla y entonces cayó dentro de las aguas y no sabemos cuál sería su suerte, dado que el mito nos señala si murió o más bien se transfiguró en algo superior, como en cambio Sor Juana sí quiere hacer señalar. Hasta extremos, digo, de una verdadera pasión sensual, rozando casi el incesto si quiere, dice en los versos. Mirando lo que apetezco, estoy sin poder gozarlo, y en las ansias de lograrlo, mortales ansias padezco. Esto por el lado, digamos, de geografía mística, teología política, sustitución del ámbito religioso, político y social por las deidades de la nueva religión cristiana, en las cuales, como estamos viendo, los héroes mitológicos son transfigurados, son remitidos a otros poderes enraizados en la nueva nación mexicana. Pero naturalmente falta también lo que es fundamental, en lo que hoy día llamaríamos hard power, es decir, el estamento militar. Y tenemos al respecto un romance dedicado al capitán don Pedro Velázquez de la Cadena, con ocasión de sus cumpleaños. Eh, yo no he recibido ningún poema, pero bueno, yo no soy don Pedro Velázquez, ¿verdad? Sor Juana se abandona ditirámicamente a un casi extravagante concurso comparativo ya desde el punto de una geografía mística.
Los ríos americanos desafían, dice, a los de Europa, Asia y África. La imperial laguna aventaja a los lugares míticos. Los montes americanos son mejores que el Dodonio, es decir, que Dodona, donde está el sagrado oráculo de Zeus, y sus bosques mejores que el Elíseo, nada menos. Esa justamente barroca celebración de la madre tierra va acompañada por lo demás de resonancias literalmente paradisíacos. Pues si no fuera por la rapiña de Europa, vale decir, de España, tildada por Sor Juana de insaciable, América estaría libre de la maldición del trabajo, una utopía absoluta. Aquí, de hecho, dice Sor Juana, el pan no cuesta al sudor afanes. Ahora bien, el tono se hace más agresivo cuando no se trata ya solo de exaltar al país natal, sino de hacer que por él olviden los españoles su propia patria. Y es que América haría en efecto olvidar el pasado como un dulce lotos, los términos son de Sor Juana, el loto, recuerden ustedes la Odisea, es aquella planta que con su ingesta hace olvidar el pasado. Y un dulce lotos que a los venidos de la península hace, dice Sor Juana, olvidar los propios nidos, despreciar los patrios lares. La operación propulsora de la Translatio Imperii está destinada a seducir así a los propios criollos, tal como lo era ella misma, en cuanto trasplantados detentadores del imperio. Tras esa exaltación de la tierra común, una tierra venidera, prometida más que heredada, una tierra del futuro, no de ese pasado lastimoso y por otra parte tan desgraciado, tanto por los antiguos gobernantes cuanto por la opresión española, digo, y tras la sujeción de las distintas lenguas no hispanas, reconocidas en su variedad si aceptan velis nolis su subordinación al castellano, el lenguaje unificador, digo, después de esto, parece lógico continuar esa operación reivindicando, como acabo de señalar, al estamento militar, en cuanto garante de la supervivencia y la prosperidad del nuevo imperio, todavía no nacido, y sostenedor por dentro de la convivencia pacífica entre pueblos disímiles y hostiles entre sí. Y aquí, en su ensoñación de una férrea mano militar, inevitablemente desleal para con el imperio español, se embarca Sor Juana en una empresa mucho más peligrosa que la geoastrológica celebración de Anáhuac. En el ya mencionado romance a don Pedro Velázquez se tilda a este, atención a los versos, se tilda a este de honor de Occidente, es decir, de México, de la América el prodigio, la corona de la patria, de la nación el asilo. Recuérdese en todo el momento que Occidente, patria y nación se refieren ahora exclusivamente a América, no desde luego a España. Y el envite sube considerablemente cuando, alabando los hechos de guerra del bravo capitán, Sor Juana hace entrega simbólicamente del poder beligerante al imperio todavía nonato, dice Sor Juana. América ufana, de Asia marchita los lirios, de África quita las palmas, de Europa el laurel invicto. O sea, está animando a un militar criollo a que arrebate en nombre de América el laurel invicto que posee hasta ahora Europa. ¿Será descabellado pensar esa invitación como una incitación a lograr la independencia de México respecto de la metrópoli y, como estamos viendo, casi 150 años antes de la independencia de México, ya como república, aunque tenemos la aventura de Agustín de Iturbide, que tan mal sucedió y que fue, y afortunadamente me atrevo a decir, efímera, que ese pensamiento, digo, no resulta tan descabellado, viene reforzado por demás en una virtud de una jugada mucho más peligrosa. En efecto, Sor Juana recurrirá a los virreyes mismos y más exactamente al primogénito de, de ellos que en su día tome el poder en la Nueva España y funde así una nueva dinastía ajena a los Austrias. Bien puede tratarse de una hipérbole barroca,
no lo discuto, pero las expresiones son tan fuertes e inequívocas que difícilmente pueden hacerse pasar por una mera alabanza desmesurada a las prendas de ese infante que en la pluma culta de Sor Juana alcanza resonancias míticas, como si ese niño fuera el ya anunciado en la famosa Egloa Cuarta Virgiliana, Magnus Avintrego Seclorum Nascitur Ordo. Veo nacer un nuevo orden a partir de un nuevo magno orden a partir de los siglos. Aprovechando que el hijo de los virreyes, el marqués de la Laguna y de Luisa, la condesa de Paredes, para Sor Juana, su querida Lisi, dejemos el tema aquí, ha nacido en México e insistiendo en su elevada estirpe remontada a los infantes de la Cerda, los cuales, atiéndase bien a esto, reivindicaron el trono de Castilla desde Alfonso X. Sor Juana, de la misma manera, canta en magnífico romance castellano la posibilidad de soltar amarras de Castilla. Dice, crezca gloria de su patria y envidia de las ajenas, y América, con sus partes, las partes del orbe venza. En buena hora al occidente traiga su prosapia excelsa, que es Europa estrecha, patria a tanta familia regia. Levante América ufana la coronada cabeza, y el águila mexicana, el imperial vuelo, tienda. Pues ya en su alcázar real, donde yace la grandeza de gentiles Montezumas, nacen católicas cerdas. Véanse el paso, la transición de la doble dinastía. Los gentiles Moctezumos, los católicos infantes, neoinfantes de la cerda. No creo que sea necesario mucho esfuerzo para darse cuenta del carácter explosivo de esta incitación. Aquí vienen abruptamente contrapuestos lo nuevo, América, contra lo viejo, Europa tildada de patria estrecha, Occidente, México contra Oriente, o sea, España. La síntesis formidable viene propuesta por la simbiosis del flamante gentilismo, ya saben, esos pueblos que no son la raíz, digamos, sea griega, sea bíblica, la raíz de la humanidad, y de la añeja nobleza de sangre europea, y todo ello coronado por la unión del altar con esa dinastía. En el trono, que es el Alcázar Real, y desde luego ya no es el Alcázar ni de Toledo ni de Sevilla, sino el de Ciudad México. Todo ello se reúne a mi ver en esa coronada cabeza, la del primogénito, el futuro emperador, según pienso, gracias a la cual levantará su vuelo el águila mexicana frente al águila bicéfala de los Austrias. Por cierto, un detalle quizás no del todo insignificante, porque es precisamente Lisi, a saber, la condesa de Paredes, la que encarga a Sor Juana el auto El Divino Narciso, junto con su muy esclarecedora loa. ¿Qué falta aún? Falta lo fundamental, el salto de lo profano a lo sagrado, pues todos los esfuerzos de edificación del nuevo imperio serían vanos si faltara la cohesión simbólica de la religión. En primer lugar, y en correspondencia con lo que antes vimos, a saber, América disfrazada de naturaleza humana y amada por Narciso, el nuevo, diga, la nueva encarnación del hombre Dios, sería necesario trasplantar a la Gran Madre, a la Virgen, a tierras mexicanas. No necesito en absoluto entre ustedes la importancia de alabar a la Virgen María tomada como Virgen de Guadalupe. Y así lo canta en versos maravillosos Sor Juana. La compuesta de flores maravilla, divina protectora americana, que a ser se pasa rosa mexicana, apareciendo rosa de Castilla. Abiértase lo sutil del verso. Nada casual. Aquí están, digamos, en lid y en colisión la teología y la metafísica escolásticas, porque efectivamente la Rosa de Castilla aparece como la aparición primera, si ustedes quieren lo fenoménico, es decir, aquello que se presenta de inmediato, pero donde se pasa a ser, donde se llega al propio ser, no es justamente como Rosa de Castilla, sino como Rosa mexicana. Pero en fin, aún resta la estrategia suprema expuesta a las claras en las loas a los autos sacramentales.
así como las distintas lenguas peninsulares, africanas o mexicanas, debían subordinarse, ya lo dije, al lenguaje del imperio, así también la religión idolátrica habría de supeditarse a la religión católica. Bien está. Solo que aquí tiene lugar una verdadera paradoja, comprensible, sin embargo, si atendemos al sincretismo que Sor Juana propone para su ensoñación del nuevo imperio. Esa paradoja se muestra en el espectacular vuelco en las relaciones de poder. En efecto, el celo en asimilar al catolicismo las religiones autóctonas lo que hace es más bien identificar al catolicismo mismo con una versión idealizada de esas mismas religiones autóctonas. De esta manera, la idolatría se torna en latría, es decir, en adoración, pero a costa de admitir, como hace explícitamente Sor Juana, que las aras ensangrentadas con sangre humana, es decir, lo propio, son palabras de Sor Juana, de los mejores sacrificios, constituyen una premonición y prefiguración del verdadero sacrificio divino. Así que el canibalismo debe entenderse como una gentil preparación de la misa católica. Creo que es preciso admitirlo, pues de lo contrario, la fuerza unitiva de la religión impediría el gran proyecto del Imperio Nuevo. No hay más que oír al respecto las amenazadoras razones, el aviso de insurrección que la idolatría hace a la fe y a la ley de la gracia, obviamente católica, ¿no? Dice así, así espeta, idolatría justamente a la fe y a la ley de la gracia. Pues mirad cómo ha de ser, porque toda amotinada en mí, mi nación os dice que mientras víctima humana no permitáis ofrecer, no viváis en confianza de que es fija su obediencia. En una palabra, el personaje idolatría afirma que México no se levantará contra el conquistador si éste le permite continuar con la guerra florida de cada época, o incluso si la fomenta y apoya con las armas a la azteca en su caza, en su guerra florida. Como cabe suponer, claro está, la contestación de la fe será en cambio rigurosamente ortodoxa. Ella ofrece a idolatría, a cambio de que abandone el canibalismo, palabras de Sor Juana, la Eucaristía sagrada en que nos da el mismo Cristo, su cuerpo, en que transubstancia el pan y el vino. Naturalmente, ello es entendido por idolatría como una sustitución a mejor. En lugar de comer hombres, más nutritivo y más alto será comerse a Dios. He aquí un tema escabroso donde los haya que alcanza su clímax en la loa al divino Narciso. De nuevo se trata aquí de sustituir el canibalismo por la Eucaristía, solo que en este caso Sor Juana recurre a un ritual menos extendido que el de la guerra florida, a saber, el ritual del divino Teocualo, literalmente comer a Dios, y no conocido directamente por nuestra monja, sino que como buena erudita lo ha tomado de la monarquía indiana de Juan de Torquemada. Y aquí es realmente un dios el ingerido, de modo que la confrontación se establece a un mismo nivel. ¿Qué dios será preferible para ser comido por parte del pueblo mexicano? En el Teocualo, el sangriento Huitzilopochtli se presenta bajo la especie de galleta en forma de ídolo, una galleta compuesta, como se sabe, de semillas de amaranto molidas, tengo una en casa que me regalaron gentilmente de la Universidad Mexicana, semillas de amaranto molidas amasadas con sangre de niños inocentes. En mi paquete de amaranto no hay tal sangre, claro. Sor Juana, pudorosa, calla ese terrible nombre y lo sustituye por el más poético y candoroso de Dios de las semillas. Y aquí tenemos a los personajes de la sin par loa, de la sin par alabanza. Por un lado viene América, tildada de India bizarra, que el celo, identificado con la ciega idolatría, junto con Occidente, indio galán con corona, dice, con corona, saber, el emperador azteca, más alegres, coros y música. Por el otro lado, como si se tratara de una lucha de dos combatientes, por un lado mucho más severo y sombrío, el celo está representado como capitán general, la religión vestida en escena de dama española, más soldados. Estos son los dramatis personae, es decir, los personajes del auto sacramental. Es interesante la confesada coyunda de las armas y la religión aquí
presentada. Al fin, ya Calderón había dicho que la milicia no es más que una religión de hombres honrados. El Celo confiesa al respecto que la religión a la que por lo pronto desprecian y de la que se ríen América y Occidente es, dice, mi dulce esposa querida. Por cierto, que los diputados mexicanos tenían sus razones para oscilar entre la perplejidad y la burla, pues la religión echa mano en su presentación de una clara caricatura del requerimiento, ese proyecto abyecto de decir a los indios en español que si reconocen al rey y al verdadero Dios en un idioma que ellos no conocen y que fue afortunadamente abolido en México muy pronto en 1542, pero a que ahora parece renacer tal como tal, ese requerimiento, esas preguntas insidiosas, porque si dicen que no lo entienden o no saben qué pasa, entonces tienen todo el derecho a ser conquistados y tratados, digamos, como siervos, si es que no como esclavos. En efecto, no puede decir que religión se ande con rodeos cuando les peta a América. Soy la religión cristiana, que intento que tus provincias se reduzcan a mi culto. Y como razonablemente América y Occidente se quedan pasmados al oír tal intento, el celo militar, o sea, el militar celoso, enseguida se encoleriza presentándose al respecto como nada menos ministro de Dios, enviado por él para castigar al occidente mexicano por sus errores. Se encoleriza, digo, asegurando que es el propio Dios el que me envía a castigarte, mientras que el indio, como era de esperar, responde: ¿qué Dios, qué error, qué torpeza o qué castigos me intimas? Que no entiendo tus razones ni aun por remotas noticias. Del lado de quien está Sor Juana no parece admitir desde luego muchas dudas, como acabamos de oír, mientras que los españoles irrumpen en la fiesta exigiendo y amenazando guerra, guerra, viva España, su rey viva. Los americanos, en abrupta contraposición, se presentan alegremente danzando y cantando dentro de una fiesta que, juzgada por el europeo como pagana y caníbal, corresponde para ellos, en cambio, a los debidos cultos, palabras de Sor Juana, que alcanza pues un valor de ceremonial sagrado, animado por la personificación de la música festiva. Celebrad al gran Dios de las semillas. ¿Cómo responden los españoles, azuzados por el celo militar contra la música mexicana? Sus gritos son ahora muy otros. Toca el arma, guerra, guerra, arma, arma. El resultado de este conflicto es obvio. En la escena tercera, los indios, espantados ante la exhibición de fuerza del español, se rinden. Y así religión exige: ríndete, altivo occidente. Y aquí la noble respuesta: ya es preciso que me rinda, dice Occidente, que me rinda tu valor, no tu razón. Pero el celo va más allá exclamando: ¡muere, América atrevida! Afortunadamente, religión, en un gesto que recuerda a la dialéctica hegeliana del amo y del esclavo, ruega a su esposo: espera, no le des muerto, que la necesito viva. Comienza entonces el proceso racional de aculturación, solo que, como dijimos, el deseo por parte de religión de hacerse entender, de convencer a la América idólatra, es tal que acaba por reconocer no solo que el canibalismo es algo abominable, sino que hay una ingesta aún mejor, pues desde luego comerse al Dios verdadero ha de ser mejor que comerse a un ídolo. Solo la, palabras de nuevo de Sor Juana, la intensificación del sacrificio, pues parece hacer entrar en razones a idolatría. El acercamiento progresivo de semejanza entre el tecualo y la Eucaristía no deja al respecto de asombrar. Religión, la religión católica, claro, el personaje religión, concede al personaje idolatría todas sus exigencias: que la carne del sacrificio sea nutritiva, que la sangre de amasar sea inocente, que se puede incluso ver a Dios, algo a parecer factible según religión a través del bautismo, y lo más importante quizá, que solo los sacerdotes y no el pueblo puedan tocar esa sangre y esa carne. Después de tantas concesiones, religión concentra en pocos versos la doctrina ortodoxa de manera harto retórica y aún difícilmente compatible con las exigencias de América. Le habla en efecto, de nuevo, Sor Juana, le habla de semillas del trigo, el cual se convierte en su carne y sangre misma, y su sangre, que en el cáliz está, es sangre inocente,
pura y limpia. Todo ello como si para un mexicano el trigo o el vino del cáliz fueran cosas bien sabidas. Pero lo único interesante e inquietante es que la sangre del sacrificio haya de ser no solo inocente, sino pura y limpia, con lo que las exigencias de sangre noble y limpia se extienden así a lo más sagrado. Todos sabemos el problema de los conversos moriscos o judíos en España, que ahora se está, digamos, desplazando al occidente mexicano, buscando esa nobleza de sangre. Y es que, vengamos a cuento, protegiéndose las espaldas, es la propia Sor Juana la que confiesa que su obra de la obediencia es efecto, no parto de la osadía, remitiéndose, claro está, al encargo que le hiciera Lisi, la condesa de Paredes. Y bien, ¿dónde han de representarse tan tremendo auto sacramental? ¿Acaso en México, en presencia de la corte virreinal? No, la condesa de Paredes ha encargado ex profeso la obra para que sea representada, dice Sor Juana, en la coronada villa de Madrid, que es de la fe el centro y la regia silla de sus católicos reyes, a quien debieron las Indias las luces del Evangelio que en el occidente brillan. Y así fue. Con cierta seguridad podemos decir que el divino Narciso se representó ante la corte en la Pascua de 1689. ¿Cómo interpretar este total desplazamiento de México a España que va, digamos, envuelto en una casi explícita declaración del deseo de la nueva nación todavía no nacida para desligarse, digamos, de la corona española? ¿Qué sentido puede tener la representación del auto de una monja de clausura mexicana ante Carlos II, el hechizado rey de las Españas? Sea como fuere, bien extraña empresa fue esa de escribir algo en México con el fin de convencer a los mexicanos de las bondades de una religión importada por los conquistadores, pero que sin embargo no se representó en el propio país, sino ante la corte española. Yo interpretaría así la intención oculta de la autora, no de la condesa que llevó consigo la obra a España y que seguramente tuvo por extravagantes las intenciones nacionalistas, diríamos hoy, de su valida. Lo interpreto así. Sor Juana agradece a la corona de España los servicios prestados, pero ahora que en el verdadero occidente, en América, brillan las luces del Evangelio, la obra, junto con su loa, exige que se lleve a efecto una verdadera traslación del imperio, al igual que ya se ha producido una traslación de la religión por superación e integración de la antigua religión mexica en la nueva religión católica. Solo que ahora tan secretista religión está encarnada en una criolla dispuesta a todo trance no solo a ser mexicana, sino a hacer que Nueva España se torne en un inédito imperio mexicano floreciente bajo la mirada de Dios, bajo la mirada del divino Narciso. Pero en fin, ¿por qué esa extraña identificación entre Narciso y Jesucristo? Cuando con razón una perpleja América le pregunta a religión que es la propia Sor Juana, obviamente, cómo va a hacerle comprender tan abstrusas reacciones sobre la Eucaristía, esta responde que utilizará para ello una idea metafórica vestida de retóricos colores representable a tu vista, como fue, en efecto, con el arco de triunfo con el que empezamos la charla. ¿Por qué precisamente el mito de Narciso? Basta la vaga respuesta según la cual se trata de hacer ver a la gentilidad mexicana. Recuerden siempre que gentilidad quiere decir aquellos que no son los pueblos originarios bíblico o greco-romano. La gentilidad, recordarla que también, dice Sor Juana, también había, entre otros gentiles, señales de tan alta maravilla. Esas señas han sido tomadas por Sor Juana en parte de la Metamorfosis de Ovidio y de la mediocre comedia mitológica de Calderón de la Barca, Eco y Narciso, de la cual toma incluso algunos versos, puesto que la posición abiertamente política, teopolítica si queremos, de Sor Juana es una posición que está basada, como es típico en la época, justamente en fuentes mitológicas y bíblicas. Pero si nos quedamos simplemente en esas fuentes, difícil nos será interpretar el atrevimiento, diríamos, de convertir a ese narcisista Narciso nada menos que la prefiguración mítica de Jesucristo.
La fuente genuina de Sor Juana es más honda, creo yo, y para esa sin par estudiosa del hermetismo, como se aprecia ante todo en el muy hermético Primero Sueño, de mayor enjundia, como que constituye la prisca teología, es decir, la teología del principio de los tiempos, la conexión secreta entre la gentilidad pagana y el cristianismo. Su Narciso es el antropos, el hombre universal de Hipomandrés de Hermes Trismegisto, recogido luego igualmente por la Cábala como Adán Cadmón y recordado todavía por Schelling como el hombre primigenio en su filosofía de la revelación. ¿Por qué Narciso? Recuérdese que en el imaginario mítico del México precolombino brilla la laguna formada por el agua que brota de la boca de la serpiente y que esa laguna viene personificada como una virgen ancestral. A esa laguna mexicana, interesadamente identificada con la Virgen María, se acerca en efecto Narciso, hambriento de amor, no sin resonancias sexuales, como he señalado, como se aprecia en otros contextos de la imaginaría religiosa. Oigamos en efecto a Narciso, que se hunde en las aguas justamente de la Virgen, de la laguna y de la nación mexicana. Como ven ustedes aquí, todos los mitos, digamos que se reconcilian y se condensan en estas palabras. Oh fuente divina, oh pozo de las vivíficas aguas, pues del primer instante estuviste preservada de la original ponzoña, obviamente la Virgen María Inmaculada, de la trascendental mancha que infesta los demás ríos. Vuelve tú la imagen clara de la verdad de Narciso. En esa fuente, el divino Narciso ve reflejadas de consuno a gracia y a naturaleza humana, por cierto, identificada a su vez, ya lo hemos dicho, con la tierra mexicana. Y es esa doble imagen, semejante a la suya hasta el punto de confundirse con el original, es una alusión obvia, desde luego, a la doble naturaleza divina y humana de Jesucristo, es esa imagen, digo, la que incita a Narciso a introducirse en las aguas puras como en una fusión que recuerda al poeta alemán Novalis de la madre y la amada. Pues bien, todo ello procede, repetido, que nuestra Sor Juana es una erudita del primer nivel, procede, digo, del libro primero de Hermes Trismegisto. Merece la pena citar el pasaje. Dice Hermes, o quien lo escribiera, claro. Entonces el hombre hizo ver la hermosa forma de Dios a la naturaleza de abajo, y cuando ésta hubo visto que él tenía en sí mismo la forma de Dios, sonrió de amor, porque había visto reflejarse en el agua el semblante de esta forma maravillosamente bella del hombre y a su sombra sobre la tierra. Él, en tanto, Narciso, habiendo percibido esta forma semejante a él, presente en la naturaleza reflejada en el agua, la amó y quiso habitar allí. Desde el mismo momento que lo quiso, lo cumplió y habitó la forma sin razón. Entonces, con razón a partir de entonces, puesto que queda imbuida de la imagen divina que desciende sobre esas aguas, igual que desciende el Cristo, o mejor el Espíritu Santo, fecundando a la Virgen María. Entonces la naturaleza, habiendo recibido en ella a su amado, dice Hermes Trismegisto, lo abraza completamente y ellos se unen, pues arden de deseo. Así, el abrazo sexual prefigura la unión hipostática del hombre universal, el Hijo de Dios y de la naturaleza humana. O en términos de Sor Juana, del Dios por ella predicado y de la tierra mexicana, metamorfosis del misterio eucarístico y del mito hermético en promesa de un nuevo imperio basado en la limpieza de la sangre y en el culto divino. Sí, pero culto ¿de qué Dios? Porque vengamos a cuento, tras tanta y tan ardiente confesión de ortodoxia por parte de Sor Juana, revestida en el auto sacramental por la y como la mismísima religión, la loa de esta tan mistérica representación termina con la impaciencia de Occidente México, el cual confiesa que ya mi agonía quiere ver cómo es el Dios que me han de dar en comida. Así que, convencidos de que han de celebrar un más alto y nutritivo teocualo, no sería nada extraño que América, Occidente, aceptara por lo pronto al nuevo Dios bajo el nombre del ídolo por ellos adorado. Extraño es inquietante es, en cambio, que a la loa final se diga que ya conocen las Indias al que es el verdadero Dios de las semillas, es decir, el Dios cristiano.
realmente difícil poder digerir estas, digamos, extrañas combinaciones en torno a una nación que todavía no ha nacido. Podemos extrañarnos entonces que la religión misma, bajo cuya figura, lo he dicho, se esconde la propia Sor Juana de la Cruz, diga al final de la loa. Y así repitan alegres con voces festivas todos. Dichoso el día que conocí al gran Dios de las semillas. Y Sor Juana acota puntual para la representación teatral. Entranse bailando y cantando. Bailando pues también la dama española y el capitán general, todo ello en honor del dios de las semillas, por otro nombre el divino Narciso y por otro nombre, ah, supuesto, el propio hijo de Dios. Gentilidad de gentilidades y todo gentilidad, podríamos decir. Todo ello les pasó desapercibido a las autoridades españolas o criollas. Tan rebuscada era Sor Juana que sus proyectos manifiestos, en cambio, cuando se trataba de halagar a los poderes fácticos, quedaron ocultos. No. En 1692, Sor Filotea de la Cruz, en realidad el muy celoso arzobispo de Puebla, don Manuel Fernández de Santa Cruz, publica la Carta Atenagórica, una dura admonición para que Sor Juana abandone las letras por no ser conveniente que una mujer haga de bachillera y se eleve a vuelos a lo divino, y yo diría también abuelos de alta teología política, y en efecto, esa mujer que se tilda a ella misma en su contestación de ser la peor de las mujeres, en sus últimos años abandona todo estudio y se refugia en la oración hasta 3 años después en que muere del cólera en 1695. Mientras tanto, el modelo, la impresión simbólica de una esencia híbrida de tradiciones americanas, grecolatinas y católicas, siendo la América española campo de pruebas, pasó ya desde el siglo XVIII a menos de una clase extraña, combativa y cargada de utopía. El criollo, orgulloso de su ascendencia española o en general europea, sin mezcla india, sangre pura y limpia, recuérdense, y menos aún mulata o negra. El criollo, despreciado y temido a la vez por las capas ilustradas de la administración hispana y de la Iglesia, ambas de origen peninsular, aunque la Iglesia, siguiendo una política tan secular como inteligente, irá cubriendo altos cargos con criollos. Para diferenciarse de esa capa hispánica, el criollo insurgente, utilizo la palabra a propósito, si ustedes me lo permiten, adoptará y desarrollará hasta el paroxismo, un paroxismo barroco, el modelo del mestizaje cultural utilizado ahora como arma ideológica. La nueva clase inventa así su propio pasado. Y es en el virreinato más próspero de las posesiones hispanas, en México, denominado proféticamente Nueva España, donde, como he intentado mostrar, la utopía es transformada conscientemente en ideología. La revuelta de la población mexicana en 1692, en sus inicios de vida, por cierto, en la misma fecha que la Carta Atenagórica, no se olvide. Digo, esa revuelta en sus inicios de vida a la hambruna por la plaga de la roya del maíz será aprovechada por el criollo para convertir la revuelta en un punto de partida. La meta es, desde ese momento, la independencia. Pero con esa transformación se ha perdido, obviamente, la conciencia del mestizaje. A partir de entonces, el mestizo y sus símbolos serán utilizados como arma, en todos los sentidos de la palabra, de aculturación rápida, emotiva y mantenida, en definitiva, en un mundo imposible de consabida ficción literaria y erudita, mientras que el propio mestizo, y con él y peor que él, el mulato, el cholo y el negro, es mantenido a distancia, impidiendo que acceda a un poder que ha sido conquistado con su ayuda, con su sangre y bajo sus advocaciones. Una estrategia tan conocida y repetida como humillante. El sueño de una fraternidad entre criollos y mestizos en base a un secretismo religioso revestido de mitología clásica no se cumplirá. Pero el vuelo de la sombra de aquella águila orgullosa sigue cerniéndose sobre México. Muchas gracias.